cuando sientes que todo se ha detenido, cuando el cielo parece de bronce y tus oraciones no suben, dime algo. ¿Cuántas veces has pensado que Dios ya no tiene nada contigo, que quizás lo arruinaste, que te olvidó o que simplemente no eres parte de su plan? ¿Te has sentido así últimamente? Y si te dijera que, incluso en ese silencio doloroso, en esa pausa que parece eterna, Dios sigue escribiendo tu historia con un propósito perfecto, misterioso y lleno de vida. Que aun cuando tus ojos no lo ven y tu alma se desgasta, el cielo está obrando a tu favor. Que el aparente estancamiento no es el final, sino una pausa sagrada, diseñada por el Creador mismo para impulsarte a algo que hoy no podrías imaginar. ¿Y si ese silencio fuera un susurro divino? ¿Y si esa espera fuera la sala secreta donde se están gestando tus mayores bendiciones? Hoy estás aquí por una razón. No fue casualidad que llegaras a este video. Algo en tu espíritu clamaba por una señal, por una palabra, por una chispa que avivara tu esperanza. Hoy, en los próximos minutos, el Espíritu Santo te va a revelar verdades que no solo sanarán tu corazón, sino que también abrirán tus ojos para que veas que Dios nunca ha dejado de estar contigo. Vas a descubrir que aún en el aparente caos hay orden, que aún en la herida hay semilla, y que aún en tu noche más oscura hay un amanecer reservado para ti. Lo que vas a recibir hoy no es solo un mensaje, es una llave espiritual. Hay un secreto escondido en las Escrituras que muy pocos han entendido y que tú hoy vas a recibir. Esta revelación tiene el poder de cambiar tu realidad, porque cuando comprendes que Dios aún tiene planes para ti, algo se activa en tu interior. Se despierta la fe, se renueva la esperanza y empiezas a caminar distinto, con la frente en alto, con el alma abrazada por la certeza de que lo mejor de Dios no quedó en tu pasado, está delante de ti. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces la humanidad ha creído que todo está perdido solo para descubrir que era precisamente allí, en el borde del abismo, donde Dios manifestaba su gloria? La cruz parecía el fin, pero era el inicio de la redención. El pozo de José parecía su entierro, pero era su camino al trono. Dios no se ha detenido, y si estás respirando es porque aún hay capítulos por escribir. En este video vamos a caminar por pasajes bíblicos que desatan esperanza, por historias que demuestran cómo Dios obra en el silencio, en la espera y hasta en el dolor. Vas a entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo y cómo puedes convertir esta temporada difícil en el terreno fértil donde crecerán las promesas que Dios sembró en ti. No será un viaje fácil, pero sí transformador. Y antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios: paz en Cristo. Es una declaración de fe. Un acto simbólico que refleja tu compromiso con la esperanza, con tu crecimiento espiritual y con la certeza de que Dios aún está en control. Hazlo ahora. Que sea tu primer paso para activar lo que el cielo quiere derramar hoy sobre tu vida. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan una palabra del cielo. Quizás alguien que hoy está al borde del colapso. Tu clic puede ser el instrumento que Dios use para consolar a otra alma herida. Y si ya lo hiciste, gracias. Gracias por ser un instrumento de luz. Gracias por hacer parte de esta familia que comparte y extiende la palabra de Dios a los rincones más oscuros de este mundo digital. Suscribirte a este canal no es solo una decisión tecnológica, es un acto espiritual. Es decirle al cielo: aquí estoy, quiero seguir creciendo, quiero más de ti. Muchos no tienen una iglesia cercana. Para ellos, estos videos son su refugio.
su pasto verde, su lugar de encuentro con la voz de Dios. Por eso te pido que te unas a nosotros, que no seas solo un espectador, sino parte activa de este mover. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición específica en tu vida. No te desconectes, no te distraigas. Este video puede ser ese susurro de Dios que has estado esperando hace semanas, meses, quizás años. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio. Prepárate para ver con otros ojos. Prepárate para descubrir que el aparente silencio de Dios también habla. 1. Dios no ha terminado contigo. Hay momentos en los que sentimos que ya no hay nada más que esperar, como si las páginas de nuestra historia se hubieran quedado en blanco, como si el cielo se hubiera cerrado y la voz de Dios se hubiera apagado. Pero escúchame bien, lo que estás atravesando ahora no es el final. No estás leyendo el último capítulo de tu vida, sino apenas uno de los más desafiantes. Y Dios, como buen autor, nunca abandona una historia a la mitad. Muchos caen en la trampa de pensar que, porque fallaron, porque se alejaron, o porque todo les salió mal, Dios ya no tiene nada que escribir con ellos. Pero el Dios que adoramos no es como los hombres. Él no descarta lo roto, no desecha lo incompleto, no olvida lo que aún late. Al contrario, Dios es experto en continuar historias donde otros solo ven puntos finales. Observa cómo trabaja el alfarero. Cuando el barro se estropea en sus manos, no lo tira, lo vuelve a moldear. Y tú estás en las manos del Creador. Aunque tus planes se hayan quebrado, aunque sientas que ya no tienes forma, Él está moldeando algo nuevo en ti. No pierdas la fe solo porque el proceso no se parece a tus expectativas. La ciencia ha demostrado que las células del cuerpo humano se regeneran constantemente. Tu piel, tus huesos, tus órganos están en una renovación continua. ¿Y si eso fuera un reflejo del diseño divino? ¿Y si Dios estuviera mostrando en tu biología lo que Él hace también en tu vida espiritual? Él te creó para renovarte, para reconstruirte, para que incluso en las ruinas encuentres semillas de nuevos comienzos. ¿Y si tu mayor fracaso fuera solo la antesala de tu mayor testimonio? No hay página quemada que Dios no pueda reescribir con tinta de gracia. No hay herida que Él no pueda usar como puerta de entrada a una nueva dimensión de propósito. Y es aquí donde entra tu fe, no en lo que ves, sino en lo que sabes. Y tú sabes que Dios no miente, no olvida, no abandona. A veces, la sensación de estancamiento es solo el eco de un terreno que está siendo preparado. Piensa en una semilla. Parece inmóvil bajo tierra, pero en realidad está en su momento más decisivo. Está muriendo a su forma anterior para convertirse en lo que fue destinada a ser. ¿Te das cuenta? Puede que hoy no estés viendo frutos, pero eso no significa que no haya vida. Mira a Moisés. A los 40 pensó que su historia había terminado. Mató a un egipcio, huyó al desierto, y allí pasó otros 40 años en silencio. Pero en ese desierto, Dios lo estaba entrenando. Porque cuando Dios tiene un plan, no se rinde fácilmente. Lo que parecía el olvido era preparación. Y cuando llegó su tiempo, Moisés se convirtió en el libertador de un pueblo entero. ¿Y si tu desierto fuera tu escuela? Dios no ha terminado contigo. Cada amanecer es prueba de que Él sigue apostando por ti. Cada latido, una firma divina que confirma que tu vida aún tiene propósito. No te permitas definir tu historia por una temporada. No te etiquetes por un capítulo triste. Eres más que tus errores, más que tus pérdidas, más que tus pausas. Te hablo con el corazón. Si hoy estás escuchando esto, es porque aún hay algo que Dios quiere construir contigo. Algo bello, algo grande, algo eterno. Pero necesitas creerlo.
Necesitas levantarte y decir, no he llegado al final, solo estoy atravesando una página difícil. Y cuando haces eso, activas lo sobrenatural. Porque la fe, cuando se sostiene aún en medio del dolor, abre puertas que ni el enemigo puede cerrar. No olvides que Dios tiene una habilidad divina de sorprender. Así como el sol aparece después de la noche más oscura, así vendrá su luz sobre tu camino. No será igual, no será como antes, será mejor, porque lo que viene no es una repetición de lo que fue, sino una nueva obra, con un nuevo diseño, para un nuevo tú. ¿Estás dispuesto a creer que todavía hay más por vivir? ¿Que todavía hay promesas por cumplirse, oraciones por responder, sueños por ver realizados? Entonces levántate, no como quien huye del dolor, sino como quien sabe que todavía tiene una misión que cumplir. No estás olvidado, estás en construcción, y lo que Dios comenzó en ti, Él lo terminará, porque su fidelidad no depende de tu fuerza, sino de su amor inagotable, y ese amor aún te está sosteniendo. 2. Tu dolor no es en vano. Cada lágrima que has derramado guarda un valor eterno en el corazón de Dios. Aunque el mundo no vea tu sufrimiento, aunque nadie entienda por lo que has pasado, el cielo registra cada instante. Tu dolor no ha sido inútil, no ha sido invisible, no ha sido desechado. Dios lo ha visto todo y lo ha recogido en sus manos como quien recoge perlas caídas. En la naturaleza, el proceso de formación de una perla inicia cuando un grano de arena, algo insignificante y molesto, entra en la ostra. Ese grano, que representa la herida, la incomodidad, se convierte con el tiempo en una joya preciosa. ¿Sabías que sin esa molestia no existiría la perla? Así también, muchos de los mayores tesoros de tu alma nacen en medio del dolor. A veces pensamos que el sufrimiento es señal de que Dios se ha alejado, pero es todo lo contrario. La Biblia dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón, y cuando tu alma se rasga por dentro, su presencia se acerca como un bálsamo invisible. El dolor puede cegarte por un momento, pero no borra el plan. De hecho, muchas veces lo revela. ¿Por qué me duele tanto, Señor? Es una pregunta que todos hemos hecho, pero lo que muchos no saben es que el dolor también habla. No solo grita por consuelo, también grita por propósito, y cuando se lo entregas a Dios, Él lo transforma. Porque en las manos del Padre, lo que hiere, también edifica. En estudios recientes sobre la neuroplasticidad, los científicos descubrieron que el cerebro humano tiene una capacidad impresionante de adaptarse después de traumas. Es como si fuéramos diseñados para no quedarnos rotos, como si incluso a nivel biológico, Dios nos hubiera programado para sanar. Ahora, si eso sucede en lo físico, ¿cuánto más en lo espiritual? Tus heridas no te definen. Son parte de tu historia, sí, pero no son el final del relato. Es como un tejido bordado por detrás, solo ves hilos enredados, nudos sin sentido. Pero cuando lo miras desde el lado correcto, se revela una imagen hermosa. Eso está haciendo Dios contigo. Mientras tú ves caos, Él está bordando propósito. En el Salmo 56, David escribió: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has recogido todas mis lágrimas en tu redoma. ¿Puedes imaginarlo? Un Dios que no solo observa, sino que colecciona cada lágrima como un tesoro. ¿Quién más haría eso por ti? Nadie. Solo un Padre que te ama más de lo que puedes comprender. Cada etapa dolorosa que has vivido, esa pérdida, esa traición, ese diagnóstico, esa noche oscura del alma, no será desperdiciada. Nada de lo que atraviesas con fe es en vano. Todo tiene un propósito eterno. Puede que ahora no lo veas con claridad, pero en el tiempo de Dios, cada pieza encajará. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel.
Su aflicción era profunda. Lloraba, ayunaba, suplicaba año tras año por un hijo. Y aunque parecía ignorada, su oración fue escuchada en el tiempo perfecto. Lo que parecía una demora era en realidad una alineación divina, porque el hijo que esperaba no era un niño cualquiera, era un profeta que cambiaría la historia de Israel. El dolor de Ana se convirtió en la plataforma de un milagro. ¿Y si lo que tanto te duele hoy, mañana se transforma en tu mayor testimonio? Dios no desperdicia sufrimientos. Él los convierte en caminos. El mismo Jesús, para darnos vida eterna, pasó por el dolor más cruel de todos, la cruz. Y fue precisamente a través de ese sufrimiento que llegó nuestra redención. No temas al dolor. En las manos correctas es semilla. No estás solo en tu sufrimiento. El cielo ha estado contigo en cada paso. Y mientras tú llorabas en tu habitación, Dios ya estaba diseñando consuelo. Tal vez tu entorno no ha cambiado aún, pero tú sí. Estás siendo fortalecido, estás siendo ensanchado, estás siendo preparado. Hay un poder que se activa cuando decides no rendirte en medio del llanto. Una fe que se hace más pura cuando ha pasado por el fuego. Una esperanza que brilla más cuando la noche es más oscura. No escondas tu dolor, entrégaselo a Dios. Deja que lo transforme, deja que lo use, deja que lo redima. Lo que hoy te hiere, mañana será la plataforma de tu llamado. Porque el Dios que permite que pases por el valle, también ha preparado una mesa para ti al final del camino. Y ese banquete será el lugar donde tus lágrimas se convertirán en risas y tu debilidad en fuerza. 3. El silencio de Dios no es ausencia. Muchos se desesperan cuando oran y no reciben respuesta. Cuando claman y el cielo parece sordo. Cuando buscan y no sienten nada. Pero hay una verdad que el alma necesita recordar en esos momentos. El silencio de Dios no es abandono. Es estrategia divina. No es ausencia. Es diseño. No es indiferencia. Es formación. Imagina por un momento a un maestro en un aula. Durante la clase responde preguntas, explica, guía, pero cuando llega la prueba, guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque es precisamente en ese silencio donde se revela cuánto ha aprendido el estudiante. Así también actúa Dios. No calla por castigo, sino porque está viendo cómo creces en medio de la prueba. ¿Y si el silencio de Dios fuera parte de tu entrenamiento espiritual? A veces esperamos que Él hable con voz audible, con señales claras, con respuestas instantáneas. Pero Dios también habla con su silencio. Es un lenguaje celestial que nos invita a confiar, no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos, que Él es fiel, incluso cuando no lo parece. Jesús mismo vivió ese silencio. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró al Padre pidiendo que, si era posible, pasara de él aquella copa. Pero no hubo voz del cielo, no hubo ángeles visibles, solo la noche, solo el sudor como gotas de sangre, solo el peso de la decisión. Y aún así, Jesús siguió adelante, porque la fe no siempre se apoya en las respuestas, a veces se apoya en el amor que ya conoces. En la neurociencia se ha descubierto que el cerebro humano es más activo durante los momentos de silencio profundo. No cuando todo es ruido y estímulo, sino cuando hay quietud. Allí se reorganizan las conexiones, se fortalece la memoria, se consolidan los aprendizajes. ¿Te das cuenta? Hasta tu mente fue diseñada por Dios para crecer en el silencio. ¿Cuánto más tu espíritu? Cuando no escuchas a Dios, no significa que Él no esté haciendo nada. De hecho, muchas veces es en ese silencio donde Él está trabajando más profundamente en tu interior, transformando cosas que tú ni siquiera sabías que necesitaban ser transformadas, moldeando tu carácter, puliendo tu fe, abriendo caminos que aún no puedes ver. ¿Te has sentido ignorado por Dios últimamente? No estás solo. Job también lo sintió. Después de perderlo todo,
gritó al cielo sin obtener respuesta. Sus amigos lo juzgaron, su cuerpo se enfermó. Pero nunca dejó de hablar con Dios, incluso en su silencio. Y al final, ese silencio se rompió con una manifestación poderosa. Dios habló, restauró y lo bendijo el doble. En la vida del creyente, el silencio de Dios es un espacio sagrado, no es un vacío, es un vientre. Algo se está gestando allí, algo que no se puede apresurar, algo que no puedes fabricar por ti mismo. Solo esperar, solo confiar, solo seguir creyendo que, aunque no oigas su voz, su mano sigue guiando cada paso. El Espíritu Santo no necesita hacer ruido para moverse. A veces, como en el caso de Elías, no viene en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un susurro suave, un silencio que no es ausencia, sino presencia contenida. Y cuando aprendes a reconocerlo, algo cambia en ti. Ya no dependes de señales, dependes de relación. No confundas el silencio con el olvido. Dios no ha olvidado tus oraciones, no ha ignorado tus lágrimas. Está esperando el momento perfecto. Porque lo que viene no puede ser entregado antes de tiempo. Porque lo que estás pidiendo quizás requiere que primero seas tú transformado. Y eso solo sucede en el silencio. Por eso, no huyas de esa etapa. Abrázala, haz del silencio un altar, de la espera una oración constante, y verás que cuando menos lo esperes, ese silencio se romperá, no con cualquier palabra, sino con la respuesta que transformará tu camino para siempre. 4. Lo que perdiste no limita lo que viene. Hay pérdidas que dejan marcas profundas, cosas que se fueron y nunca volvieron, personas, oportunidades, etapas, fuerzas. A veces miras atrás y sientes que algo esencial quedó allí, como si tu futuro hubiera quedado incompleto. Pero necesitas escuchar esto con claridad y con calma. Lo que perdiste no tiene autoridad para definir lo que Dios aún quiere darte. Dios no construye el mañana con los restos del ayer, sino con su poder creador. Él no depende de lo que tú conservas, sino de lo que Él promete. Cuando algo se va, no siempre es señal de derrota. Muchas veces es señal de espacio, espacio para algo nuevo, espacio para algo más grande, espacio para algo que antes no cabía en tu vida. Piensa en un árbol durante el otoño. Desde afuera parece perderlo todo. Sus hojas caen, sus ramas quedan desnudas, su belleza parece apagarse, pero en realidad el árbol no está muriendo, está preparándose. Conserva energía, fortalece sus raíces, se ajusta al clima y cuando llega la primavera brota con más vida que antes. Así también funcionan las estaciones espirituales. Muchos creen que porque perdieron una relación, un trabajo, una oportunidad o una etapa, ya no hay nada más para ellos. Pero Dios no es limitado por pérdidas humanas. Él no se queda atrapado en lo que fue. Él es el Dios de los nuevos comienzos, el especialista en restaurar de formas inesperadas. No siempre devuelve lo mismo, a veces da algo mejor. Desde la ciencia sabemos que el cerebro humano, cuando pierde una función, muchas veces desarrolla nuevas conexiones para compensar. A eso se le llama adaptación. ¿No es asombroso pensar que Dios diseñó incluso tu mente con la capacidad de rehacerse después de la pérdida? Eso revela algo de su carácter. Él no se rinde cuando algo se rompe. Él crea nuevas rutas. Y si lo que se fue era solo un puente, no el destino. A veces lloramos puertas cerradas sin darnos cuenta de que nos estaban conduciendo a pasillos equivocados. Dios ve más lejos que tú. Lo que hoy interpretas como pérdida, mañana lo entenderás como protección, como redirección, como misericordia disfrazada. La Biblia está llena de historias donde la pérdida fue el inicio de algo mayor. Ruth perdió a su esposo, quedó sin futuro aparente, pero en su fidelidad silenciosa encontró un nuevo propósito y se convirtió en parte del linaje del Mesías. Nada indicaba que algo bueno podía surgir de su dolor,
pero Dios ya estaba escribiendo una historia más grande. No te aferres a lo que Dios ya soltó. A veces insistimos en cargar con cosas que ya cumplieron su función, y ese peso innecesario nos impide avanzar. Soltar no siempre es falta de fe, muchas veces es obediencia. Es confiar en que Dios sabe exactamente qué quitar y qué añadir. Hay bendiciones que solo llegan cuando dejamos ir. Hay puertas que solo se abren cuando cerramos otras. Y hay versiones de ti que solo nacen después de una pérdida. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque sabe que hay niveles de madurez, de fe y de propósito que solo se alcanzan cuando aprendemos a confiar sin seguridades visibles. No permitas que tu mirada se quede fija en lo que ya no está. Mira hacia adelante. Dios no te está castigando, te está preparando, te está moviendo, te está posicionando. Aunque ahora no lo entiendas, aunque el duelo siga presente, aunque el vacío todavía duela, no te detengas ahí. Lo que viene no está limitado por lo que perdiste. Está definido por quien camina contigo. Y si Dios va delante de ti, entonces tu futuro no es escaso, no es pobre, no es pequeño. Es abundante, es sorprendente, es mucho más grande de lo que hoy puedes imaginar. Aún hay páginas por escribir. Aún hay puertas por cruzar. Aún hay regalos que el cielo no ha entregado, no porque no los merezcas, sino porque todavía estás siendo guiado hacia el lugar correcto para recibirlos. 5. Aún en la oscuridad hay dirección divina. No es necesario ver todo el camino para saber que estás siendo guiado. En nuestra lógica humana ansiamos claridad, pasos seguros, mapas detallados. Pero el camino de la fe no se recorre con los ojos, sino con el corazón. A veces, la dirección divina se revela en la oscuridad, no porque Dios disfrute vernos tropezar, sino porque en la oscuridad aprendemos a confiar en su voz por encima de nuestra vista. Hay noches del alma en las que todo parece confuso. La vida se torna incierta, las respuestas no llegan y sentimos que cada decisión es un riesgo. Pero incluso allí, donde no hay señales visibles, Dios sigue guiando. Es como una linterna en la niebla. No ilumina el camino entero, pero sí lo suficiente para que puedas dar el próximo paso. Y si no necesitas saberlo todo para avanzar, la ansiedad por tener el control muchas veces nos impide obedecer. Queremos garantías, resultados anticipados, seguridad total. Pero el reino de Dios no funciona así. Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua sin darle un manual de instrucciones. Solo dijo, «Ven». Y fue en ese paso de fe donde Pedro vivió una experiencia sobrenatural. La ciencia nos muestra que el cerebro humano está programado para buscar patrones y anticipar el futuro. Sin embargo, también es capaz de adaptarse a lo impredecible. Eso significa que aunque no tengas todas las respuestas, puedes avanzar. Estás diseñado para confiar. Tu mente puede temer, pero tu espíritu fue creado para creer. En la Biblia, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Solo sabía que Dios le había dicho que saliera. Eso es fe, no una emoción, sino una decisión de caminar cuando no ves, de seguir cuando no entiendes, de obedecer cuando todo en ti quiere detenerse. Y fue justamente en ese acto de obediencia ciega donde se desató el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántas veces has pospuesto un paso porque no ves el final del camino? Tal vez estás esperando que Dios te muestre el mapa completo, cuando Él solo quiere que des el siguiente paso. Ese pequeño movimiento de fe puede activar una cadena de milagros, pero necesitas moverte aun cuando no tengas claridad total. Dios no necesita la luz del día para guiarte. Él creó la noche y también allí puede hablarte, dirigirte, acompañarte. A veces sus instrucciones no vienen con palabras audibles, sino con paz.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa sensación interna que te dice, este es el camino, camina por él. El pueblo de Israel fue guiado por una nube de día y una columna de fuego de noche. En otras palabras, Dios les dio una señal distinta para cada etapa. ¿Y si en tu oscuridad actual la dirección también ha cambiado de forma? Tal vez no viene como antes, tal vez ahora es más silenciosa, más sutil, pero sigue siendo guía divina. Cuando estés confundido, no corras. Detente, ora, escucha. No tomes decisiones desde la desesperación, sino desde la quietud. La fe madura en el reposo. Y cuando decides confiar, incluso sin entender, le estás diciendo a Dios, tú eres suficiente para mí, incluso cuando no te veo. Hay momentos en los que la oscuridad no se disipa de inmediato. Pero eso no significa que estés perdido. Solo significa que estás aprendiendo a caminar por fe y no por vista. Y ese es uno de los mayores regalos espirituales que puedes recibir. La capacidad de avanzar sin garantías humanas, solo sostenido por la palabra de Dios. La dirección divina no siempre se siente como un empujón fuerte. A veces es un susurro, otras veces una puerta que se cierra, un sueño que se repite, un sentimiento que no puedes ignorar. Aprende a reconocer esos guiños del cielo. Ellos son la brújula que te conducirá aún en los días nublados. Recuerda, una estrella solo se ve cuando el cielo está oscuro, y muchas veces la revelación de Dios llega en medio de las temporadas más sombrías. No porque te haya dejado solo, sino porque está enseñándote a depender completamente de Él. Y eso transforma todo. 6. Tu fe es tu mayor tesoro en la espera. Hay algo sagrado en los momentos de espera. Aunque por fuera parezca que nada sucede, por dentro puede estar gestándose el mayor milagro de tu vida. La fe, cuando es puesta a prueba, no se debilita, se purifica. Y cuando la sostienes en medio del silencio, del dolor, de la incertidumbre, se convierte en tu tesoro más valioso. No necesitas tener todas las respuestas para creer. No necesitas sentirte fuerte para tener fe. La fe no es la ausencia de dudas. Es la decisión de creer aún cuando las dudas intentan gritar más fuerte. Es como una semilla que, aunque pequeña, contiene dentro de sí todo el potencial de un bosque. No subestimes tu fe solo porque parece frágil en este momento. Si sigue viva, es poderosa. En la palabra encontramos una escena que ilustra esto de forma impactante. Había una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Ningún médico había podido ayudarla. Todo parecía perdido. Pero un día Jesús pasó cerca y ella no tenía una cita con él. No había sido invitada, ni mucho menos notada. Pero ella tenía algo que ni el tiempo, ni la enfermedad, ni la decepción pudieron robarle: fe. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, pensó, y lo hizo. Y fue sana, no porque gritó más que los demás, no porque tenía influencias. Fue sana porque su fe rompió el protocolo. Su fe le abrió una puerta donde parecía no haber ninguna. Su fe fue su mayor tesoro en medio de la espera. La ciencia ha demostrado que las personas que mantienen una esperanza activa durante procesos largos de dolor o enfermedad tienden a recuperarse más rápido y resistir mejor el estrés. Esto no es solo un dato curioso. Es una confirmación de que la fe, además de transformar el alma, también fortalece el cuerpo, porque fuimos diseñados para creer. Nuestra fisiología responde a lo que nuestra alma sostiene. ¿Te sientes cansado de esperar? No eres el único. Abraham esperó décadas para ver nacer a su hijo prometido. David fue ungido como rey, pero vivió años como fugitivo antes de ver cumplido su llamado.
Incluso María, la madre de Jesús, tuvo que esperar más de 30 años para ver desplegarse el ministerio del Hijo que ella sabía que era el Salvador. Dios no se olvida de lo que te prometió, pero tampoco se apresura, porque su propósito no es solo darte una bendición, es prepararte para sostenerla, y esa preparación ocurre en la espera, en esos días largos donde parece que no hay avance, en esas noches donde dudas si todo esto tiene sentido. Es allí donde tu fe se forma como diamante, bajo presión, en el silencio, en la oscuridad. Pero recuerda esto, la fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es confiar en que, aunque no lo veas, Él está haciendo algo, que aunque el milagro no llegue hoy, Él sigue siendo bueno, que aunque no sientas nada, su presencia no se ha ido. La fe es mirar una tumba vacía y declarar, Él vive, y porque Él vive, yo también viviré. En esos momentos donde sientas que ya no puedes más, habla con tu alma como lo hizo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. A veces necesitas recordarle a tu interior quién es tu Dios. Necesitas predicarte a ti mismo. Recordarte las veces que Él ya te sostuvo antes, las veces que te levantó cuando nadie más lo hizo. La fe también se alimenta. No la dejes morir de hambre. Llénate de palabra. Escucha la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Rodéate de contenido que avive tu espíritu. Ora, incluso cuando no tengas palabras. Adora, incluso cuando no sientas gozo, porque esas acciones aparentemente pequeñas son las que mantienen viva la llama. Y cuando menos lo esperes, cuando parezca que la espera se ha vuelto interminable, llegará el día del cumplimiento. Y en ese momento entenderás por qué tu fe fue tan valiosa. No solo porque te sostuvo, sino porque te transformó. Porque mientras esperabas lo externo, Dios trabajaba en lo interno, y ese tesoro que ahora llevas dentro, nadie podrá quitártelo jamás. 7. No eres lo que te pasó, eres lo que Dios dice de ti. Hay heridas que parecen tatuajes en el alma, momentos que se incrustan tan profundo en la memoria que uno empieza a creer que es eso lo que lo define. Fracasos, rechazos, errores, abandonos. Pero hoy necesito que escuches esta verdad con todo tu corazón. Tú no eres lo que te pasó. No eres tu peor día, tu mayor caída, ni el nombre que otros te dieron en medio del dolor. Tú eres lo que Dios dice de ti. Las experiencias no definen tu identidad. Son parte de tu historia, sí, pero no son tu esencia. No permitas que el enemigo te engañe haciéndote creer que porque fallaste una vez, estás marcado para siempre. La voz de Dios es la única que tiene autoridad para definirte, y Él dice que eres hijo, que eres amado, que eres perdonado, que eres llamado. El mundo es rápido para etiquetar. Te caes y te llaman fracasado, te equivocas y te llaman débil, pero Dios ve más allá del lodo, Él ve el diamante debajo del barro, y mientras todos señalan tu caída, Él extiende su mano para levantarte, porque a Él no le impresiona tu pasado, le importa tu destino. ¿Cuántas veces has sentido que no mereces una segunda oportunidad? Es porque estás midiendo tu valor por tus errores, y no por la cruz. En la cruz, Jesús no solo pagó por tus pecados, también rompió cada etiqueta que el mundo o el infierno hayan querido pegar sobre ti. Cuando Él dijo, consumado es, también estaba diciendo, tu pasado ya no tiene poder sobre ti. Desde la psicología sabemos que muchas personas cargan con una identidad aprendida desde la infancia. Es decir, interiorizan frases negativas que escucharon una y otra vez, hasta que esas voces se convierten en su verdad interna. Pero cuando Cristo entra en tu vida, su voz empieza a reemplazar esas mentiras. Donde antes escuchabas, no sirves, ahora oyes, eres mi obra maestra. Donde decían, nunca cambiarás,
Él declara, yo hago nuevas todas las cosas. Mira el caso de Gedeón. Él se consideraba el más pequeño de su casa, de la tribu más insignificante. Pero cuando Dios se le aparece, no le llama por sus miedos, sino por su destino, guerrero valiente. Esa fue la primera palabra que Dios le dijo. ¿Te das cuenta? No importaba lo que Gedeón pensaba de sí mismo, importaba lo que el cielo había decretado. Lo mismo ocurre contigo. Puedes sentirte débil, pero Dios te llama fuerte. Puedes sentirte roto, pero Dios te llama completo. Puedes sentirte inútil, pero Él te llama instrumento. Porque tu verdadero yo no está atado a tu historia, está arraigado en su palabra. Y aquí hay algo más profundo. Cuando te ves como Dios te ve, todo cambia. No caminas igual, no hablas igual, no te relacionas igual. Ya no pides permiso para existir. Sabes que tienes un lugar en la mesa, que tu presencia en este mundo no es un accidente, que tu vida tiene peso eterno. ¿Y si hoy decidieras soltar la identidad que otros te impusieron y abrazaras la que Dios diseñó para ti? No importa si viviste abandono, traición, humillación, ninguna de esas cosas te define. Sí, dejaron huella, pero no determinan tu valor. Dios no mira tus cicatrices con desprecio, las mira con amor, porque en ellas Él ve todo lo que has superado para estar hoy aquí escuchando esta palabra. No vivas más desde la vergüenza, no te escondas detrás de una imagen que no refleja tu verdad. El enemigo quiere mantenerte encadenado al ayer para que nunca descubras el propósito que arde en tu interior. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esas cadenas se rompen. Hoy recibes una nueva identidad, no basada en lo que hiciste, sino en lo que Cristo hizo por ti. A partir de ahora empieza a declararlo con fe. Soy quien Dios dice que soy. No soy mi error, no soy mi herida, no soy lo que me hicieron. Soy perdonado, restaurado y llamado a cosas grandes. Y mientras lo proclamas, tu alma lo irá creyendo, porque la fe viene por el oír, incluso cuando la voz que escuchas es la tuya, alineada con el cielo. Recuerda, eres más que tu pasado. Eres más que tus heridas, eres más que tus caídas, eres un hijo amado, redimido por gracia, sostenido por misericordia y con un futuro glorioso por delante. Nada de lo que te pasó puede cambiar eso, solo necesitas creerlo y empezar a caminar como quien sabe quién es en Dios. 8. Tus oraciones no están olvidadas. Hay oraciones que salen de lo más profundo del alma, clamores que nacen entre lágrimas, en noches largas donde nadie más escucha, peticiones que quizás hiciste hace años y que hoy sientes que el viento se llevó. Pero quiero que sepas algo, cada palabra que le dijiste a Dios sigue viva. Nada de lo que le hablaste al cielo se ha perdido. En el mundo espiritual, las oraciones no caducan, no son ecos vacíos que se disuelven en el aire. Son semillas plantadas en el terreno de lo eterno, y cada una tiene un tiempo perfecto para germinar. Puede que no veas aún el fruto, pero eso no significa que no esté creciendo bajo tierra. El silencio no es señal de olvido, sino de proceso. En Apocalipsis 5:8, la Biblia dice que las oraciones de los santos están guardadas en copas de oro delante del trono de Dios. ¿Puedes imaginar eso? Tus palabras, esas que dijiste con la voz temblorosa y el corazón roto, están en un lugar sagrado. No fueron ignoradas, fueron atesoradas. Están allí delante del Rey, esperando el momento justo para ser derramadas como respuesta. Desde la ciencia, se sabe que las ondas sonoras, una vez emitidas, nunca desaparecen por completo. Se expanden, se transforman, pero siguen existiendo. ¿Y si tus oraciones funcionan de forma parecida? ¿Y si, aunque no las escuches, siguen viajando, resonando en el cielo, moviendo cosas invisibles a tu alrededor?
¿Y si la respuesta ya está en camino, pero aún no la has reconocido? A veces esperamos una manifestación específica, pero Dios responde de formas que superan nuestra lógica. Nos abre una puerta inesperada, nos pone en el camino a la persona correcta, nos protege de lo que pensábamos que necesitábamos. Y en todo eso está respondiendo. Zacarías y Elizabeth oraron por años por un hijo. Envejecieron. Asumieron que ya era tarde, que esa oración había quedado en el olvido. Pero un día, cuando ya ni lo esperaban, el ángel les dijo: tu oración ha sido oída. No dijo: tu oración fue oída hace tiempo, sino ha sido en presente. Como si en ese momento, en ese instante, el cielo estuviera activando lo que parecía dormido. Dios no responde tarde, responde cuando es mejor. Porque Él ve lo que tú no ves, conoce lo que viene, sabe cuando tu corazón está listo, cuando las circunstancias están alineadas, cuando esa bendición no será una carga, sino una confirmación. Tal vez estás orando por tu familia, por tu salud, por tus finanzas, por una dirección, y crees que nada pasa. Pero hoy quiero decirte esto: sigue orando. No porque estés obligando a Dios a moverse, sino porque la oración te conecta con su voluntad, te moldea, te alinea y sobre todo te mantiene en fe. No se trata solo de pedir, se trata de confiar, de saber que incluso cuando no ves, Dios escucha, que mientras tú lloras, Él trabaja, que cada amén que pronuncias, cada vez que doblas tus rodillas, cada vez que clamas en silencio, algo se activa en lo invisible. No permitas que el tiempo te haga dudar del poder de tus oraciones. El tiempo no debilita una oración, la fortalece. Cada día que pasa es un día más cerca de la respuesta, y aunque no llegue como esperabas, llegará como lo necesitas. Así que sigue orando, aunque no sientas nada, aunque te parezca inútil, aunque estés cansado. Porque las oraciones constantes son como gotas que perforan la roca. Tarde o temprano, rompen cualquier resistencia. Tarde o temprano, se abre el cielo. Y cuando llegue el momento, cuando esa respuesta toque tu puerta, sabrás que cada palabra, cada lágrima, cada suspiro valió la pena. Porque Dios nunca olvida a quien ora con el corazón. Y tú, que has sembrado con fe, vas a cosechar con gozo. 9. Hay propósito en medio del proceso. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Aunque tu mente lo cuestione y tu corazón no lo entienda, hay un propósito escondido detrás de cada situación que atraviesas. Dios no improvisa. Él no actúa por reacción, sino por diseño. Y todo proceso, por más confuso que parezca, forma parte de un plan mayor que tu mirada limitada no puede abarcar todavía. Cuando estás en medio del proceso, todo parece borroso. Las piezas no encajan. Las preguntas superan a las respuestas. Pero es en ese punto, justo ahí, donde te sientes más frágil, donde Dios trabaja con mayor profundidad. Porque el proceso no busca destruirte, sino prepararte. No es un castigo, es una formación. Observa cómo trabaja un escultor. Tiene frente a sí un bloque sin forma, frío, tosco, pero en su mente ya visualiza la obra terminada. Y entonces empieza a golpear, a cortar, a quitar lo que sobra. ¿Duele? Sí. ¿Confunde al que no entiende el arte? También. Pero cada golpe tiene intención, cada corte tiene sentido. Así también el Padre te está esculpiendo, porque dentro de ti hay un propósito que necesita ser revelado, y el proceso es la herramienta que lo saca a la luz. Desde la biología, sabemos que la metamorfosis de una oruga a mariposa requiere pasar por el aislamiento y la presión del capullo. En esa oscuridad aparente, su cuerpo se transforma por completo. ¿Te has sentido en ese capullo? Aislado, inmovilizado, en pausa. Quizás no es un castigo, es tu metamorfosis.
Dios está cambiando tu forma para prepararte para volar. Y si este proceso incómodo es la antesala de tu mayor crecimiento, José fue vendido por sus hermanos, esclavizado, acusado injustamente, encarcelado, y todo eso sin saber que Dios estaba usándolo para llevarlo al palacio. Lo que parecía destrucción era en realidad dirección, porque Dios sabía exactamente qué necesitaba vivir José para tener el carácter necesario que requería su llamado. Tú no puedes ver aún el cuadro completo, pero Dios sí. Él está tejiendo hilos que parecen sueltos, pero que al final mostrarán un diseño perfecto. Cada persona que llegó, cada puerta que se cerró, cada cambio repentino, cada lágrima, nada se desperdicia, todo tiene propósito. El proceso también revela lo que no veías en ti, te muestra tu capacidad de resistencia, te obliga a buscar a Dios de maneras que antes no necesitabas, te enseña a soltar el control, a rendirte, a madurar, a discernir. Sin proceso no hay profundidad, sin proceso tu fe no crece, solo se repite. La palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, no solo las buenas, todas. Eso incluye el dolor, la confusión, la demora, la traición. Cada elemento que tú etiquetarías como negativo, Dios lo toma y lo recicla para tu bien eterno. Y mientras estás en ese proceso, puede que no sientas a Dios tan cerca, pero Él está más activo de lo que crees. Como un cirujano durante una operación delicada, está enfocado, trabajando en áreas que tú ni siquiera sabías que necesitaban sanidad. No lo sientes, pero Él está. No lo ves, pero Él no se ha ido. El oro se purifica en el fuego, las raíces crecen en la oscuridad, los músculos se fortalecen con resistencia y tu espíritu se forma en medio del proceso. Tal vez estás rogando por salir de esta etapa, pero lo que Dios quiere es que la atravieses con propósito, que aprendas, que confíes, que crezcas. No hay proceso eterno, todo tiene un tiempo determinado. Y cuando el cielo diga, es hora, saldrás de esta temporada con más sabiduría, más fe, más gracia y más autoridad. Y entonces mirarás atrás y entenderás que no fue castigo, fue entrenamiento, que no fue pérdida, fue inversión, que no fue olvido, fue preparación para lo que viene. Aférrate a esta verdad. Dios no necesita explicarte todo para cumplir su propósito en ti. Solo necesita tu fe, tu entrega, tu perseverancia. Y mientras tú permaneces, Él perfecciona, porque cada proceso bajo su mano tiene un propósito eterno. 10. A veces Dios cierra puertas para redirigirte. No todas las puertas cerradas son un fracaso. A veces son una forma divina de protección, un acto de amor disfrazado de negación. Cuando Dios cierra una puerta, no es porque quiera castigarte, es porque quiere redirigirte hacia algo mejor, algo que tus ojos aún no pueden ver, pero que tus pasos necesitan alcanzar. Vivimos en una cultura que nos enseña a temer al no, a verlo como pérdida, como señal de debilidad o derrota. Pero en el reino de Dios, un no muchas veces es el inicio de una obra mayor, porque Él no solo ve el presente, Él ya está en tu futuro. Y cuando cierra una puerta está diciendo, por aquí no, pero confía, porque tengo otro camino. En el libro de Hechos, Pablo quiso predicar en Asia y el Espíritu Santo se lo impidió. Luego quiso ir a Bitinia y otra vez le fue negado. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Acaso estaba fuera de la voluntad de Dios? No, estaba siendo redirigido. Poco después, tuvo una visión. Un hombre de Macedonia le pedía ayuda, y fue así como el Evangelio entró por primera vez a Europa. Una puerta se cerró para que una puerta más grande se abriera. Y si lo que hoy ves como pérdida es en realidad una curva en el camino hacia tu propósito. A veces nos aferramos tanto a una idea, a un lugar,
a una persona o a un plan que no nos damos cuenta de que estamos estancados. Y Dios, en su infinita sabiduría, mueve piezas, cierra caminos, detiene lo que parecía avanzar, para sacudirnos y movernos hacia donde debemos estar. La ciencia del comportamiento humano ha demostrado que, cuando enfrentamos rechazos, nuestro cerebro interpreta eso como amenaza, como peligro. Pero con el tiempo, también se ha observado que esos momentos de cierre provocan mayor adaptación, creatividad y crecimiento personal. En otras palabras, los rechazos bien gestionados se convierten en redirecciones poderosas. Dios no cierra puertas por crueldad, lo hace por misericordia. Hay caminos que tú deseas, pero que no están diseñados para tu alma. Hay lugares que tú crees que te convienen, pero que Él sabe que pueden alejarte de tu llamado. Por eso, aunque duela, aunque no entiendas, debes aprender a confiar incluso en lo que no parece lógico. ¿Has sentido que todo se detuvo de repente? Esa pausa, ese cierre inesperado, puede ser exactamente lo que necesitabas para reenfocar tu mirada. A veces, solo cuando una puerta se cierra con fuerza, levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, ¿y ahora qué? Y es ahí donde Él responde, ahora es cuando empieza el verdadero camino. En la historia de Jonás, Dios cierra el camino hacia Tarsis, un gran viento, una tormenta, un pez. Todo parece caos, pero todo es dirección. No era castigo, era redirección. Dios no solo quería salvar a Jonás, quería usarlo para salvar a toda una ciudad. Y para eso necesitaba sacarlo de su ruta y llevarlo a la suya. Confía en el Dios que no solo abre, sino que también cierra, porque ambos actos son expresión de su amor. Él sabe cuando algo ya no te edifica, sabe cuando un ciclo debe terminar, sabe cuando un lugar ya no es fértil para tu crecimiento, y cuando lo sabe, actúa. Y aunque la puerta se cierre de golpe, aunque no tengas explicaciones, aunque tus planes se derrumben, recuerda esto: no se ha terminado tu historia, solo cambió de dirección, y ese giro inesperado puede llevarte más cerca de tu destino que todo lo que habías planeado. No te detengas a llorar lo que no fue, no te amargues por lo que no ocurrió. Levanta tu mirada, agradece la puerta cerrada, porque eso significa que hay otra que está por abrirse. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, porque quien te guía sabe exactamente hacia dónde llevarte. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás, gracias, Señor, por cada puerta que cerraste, porque si no lo hubieras hecho, jamás habría llegado hasta aquí. 11. La fe no se basa en lo que ves, sino en quien confías. Creer cuando todo va bien es fácil, cuando las puertas se abren, cuando la provisión llega, cuando la salud brilla, cuando la paz reina. Pero la fe real, la fe que transforma, que sostiene, que agrada a Dios, no nace en la abundancia, sino en la escasez. No se fortalece en la luz, sino en la oscuridad. Porque la fe verdadera no se basa en lo que ves, sino en quien está contigo, aunque no lo veas. ¿Puedes confiar en Dios cuando todo a tu alrededor dice que no tiene sentido? Esa es la pregunta que pone a prueba la autenticidad de tu fe, y es ahí donde muchos flaquean, porque han aprendido a relacionar la presencia de Dios con emociones, con resultados visibles, con sensaciones. Pero la fe no se mide por lo que sientes, sino por la decisión de seguir creyendo, incluso en silencio. En Hebreos 11:1, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que la fe no necesita evidencia para mantenerse viva. La fe no necesita pruebas externas, porque se alimenta de una verdad interna. Dios es quien dice ser,
y hará lo que prometió, aunque aún no lo veas manifestado. Piensa por un momento en el piloto de un avión. Cuando está en medio de una tormenta y las nubes le impiden ver con claridad, él no se guía por la vista, se guía por los instrumentos. Aunque todo afuera parezca confuso, el sistema de navegación le dice dónde está, hacia dónde va y qué decisiones debe tomar. Así también funciona la fe. Es el instrumento que te guía cuando la vista no alcanza. La neurociencia ha descubierto que el cerebro humano responde de forma diferente cuando actúa por fe y no por miedo. Cuando decides confiar, incluso sin tener todas las certezas, tu cuerpo entra en un estado de mayor resiliencia. Tu mente se abre a soluciones inesperadas y tu espíritu se alinea con una energía que trasciende la lógica. ¿Casualidad? No. Diseño divino. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No veía cómo, no entendía cuándo, pero decidió confiar, y esa fe fue contada como justicia. Lo mismo con Noé. Construyó un arca sin ver una gota de lluvia. Lo mismo con Moisés. Extendió su vara hacia un mar cerrado. Lo mismo contigo. Hay momentos en los que Dios te pedirá que actúes, que avances, que declares, sin ver aún el resultado. ¿Y si lo que ves te está engañando? El enemigo muchas veces utiliza lo visible para confundir tu fe. Circunstancias, números, diagnósticos, rechazos, puertas cerradas. Pero tú no estás llamado a vivir por vista. Estás llamado a vivir por fe. Y eso implica cerrar los ojos al ruido externo y abrir el corazón a la promesa. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estuvo en Jesús. El milagro ocurrió no por las condiciones del entorno, sino por la dirección de su enfoque. Pero cuando miró el viento, cuando prestó atención a lo que lo rodeaba, comenzó a hundirse. No porque el agua hubiera cambiado, sino porque su fe fue reemplazada por miedo. Y esa historia nos grita una lección poderosa. Lo que te sostiene no es el suelo que pisas, es la mirada que mantienes. Fe no es ignorar la realidad, es confiar en una realidad superior. Es decirle a la tormenta, sé que estás aquí, pero también sé quién está en mi barca. Es mirar el desierto y declarar, aquí no hay nada, pero mi Dios puede hacer brotar agua de la roca. Es enfrentarte a gigantes con una piedra en la mano, sabiendo que el Dios que te respalda es más grande que cualquier enemigo visible. Si hoy estás rodeado de incertidumbre, si todo lo que ves te grita que no hay salida, recuerda esto. La fe no necesita ver para caminar, solo necesita creer. Y cuando crees, lo imposible empieza a ceder, no porque tú seas fuerte, sino porque el Dios en quien confías es todopoderoso. Sigue caminando por fe, aunque el terreno tiemble, aunque no veas el final del camino, aunque tus ojos naturales no encuentren señales, porque mientras confíes, Dios peleará por ti. Mientras confíes, lo que parecía cerrado se abrirá. Mientras confíes, lo que parecía muerto resucitará. No pongas tu fe en los resultados. Ponla en el carácter de Dios. Él no falla, no miente, no abandona. Y si dijo que estaría contigo hasta el fin, puedes caminar con los ojos cerrados, sabiendo que sus manos te guían con perfección. 12. Lo mejor aún no ha llegado. Si estás respirando, aún no has visto lo mejor que Dios tiene para ti. Y no es una frase motivacional vacía. Es una promesa viva del cielo. Lo que viviste hasta ahora, incluso lo más hermoso, no es el tope de tu historia. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte, sino para impulsarte hacia una nueva dimensión de propósito, bendición y plenitud. Lo mejor aún no ha llegado. A veces miramos atrás y sentimos nostalgia. Recordamos temporadas de gozo, de victoria, de estabilidad, y pensamos, ¿será que ya viví mis mejores días? Pero cuando haces eso, limitas lo que Dios puede hacer contigo hoy y mañana. Porque su gloria no disminuye con el tiempo.
Él no se desgasta ni se queda sin recursos. Su provisión es inagotable, su creatividad es infinita y su fidelidad se renueva cada mañana. Y si tus mejores momentos aún no han sido escritos, el enemigo quiere convencerte de que lo que perdiste es mejor que lo que viene, que ya fue suficiente, que tu edad, tus errores o tu pasado te dejaron fuera del plan. Pero eso es mentira, porque el Dios que abrió el mar también puede abrir el futuro, porque el Dios que resucitó muertos puede avivar tu esperanza. La palabra dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Fíjate en eso. No solo habla del presente, habla del futuro, de algo que todavía no viste. Y cuando Dios dice que tiene un plan, no se refiere a algo mediocre, habla de propósito eterno, de paz, de plenitud. Habla de días que aún no han sido vividos, pero ya fueron diseñados. Incluso la ciencia nos enseña que el cerebro humano responde con mayor intensidad a la esperanza del futuro que a la memoria del pasado. Es decir, cuando proyectamos algo bueno que aún no ha sucedido, nuestro cuerpo reacciona como si ya lo estuviéramos experimentando. ¿No será esa una señal de cómo Dios nos diseñó para mirar hacia adelante y no hacia atrás? La fe verdadera siempre apunta hacia el horizonte. No se detiene en lo que fue, sino que avanza hacia lo que puede ser. Como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero convencido de que lo que Dios tenía por delante superaba todo lo que quedaba atrás. Como Moisés, que renunció a los privilegios de Egipto por la promesa de una tierra que aún no había tocado. Como tú, que estás aquí hoy, porque dentro de ti aún late una semilla de fe que se niega a morir. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto hayas caído, no importa cuán imposible parezca, Dios aún tiene capítulos nuevos que escribir contigo, capítulos de restauración, de sueños cumplidos, de propósito redimido, pero necesitas soltar el miedo, soltar el pasado, soltar esa idea de que tu mejor versión quedó atrás, porque en el reino el vino nuevo siempre está por servirse. La gloria postrera será mayor que la primera. El final de una etapa no es el fin de la historia, es el inicio de otra aún más profunda, más luminosa, más alineada con lo que el cielo soñó para ti desde antes que nacieras. ¿Te atreves a creer que lo mejor está por venir? Entonces empieza a vivir como quien lo espera. Habla como quien lo cree. Ora como quien lo ve. Porque la fe es esa mirada que atraviesa el desierto y ya visualiza el oasis. Es ese paso firme, aunque el terreno tiemble. Es ese amén que pronuncias aunque el milagro aún no haya llegado. Dios te trajo hasta aquí no para dejarte a mitad de camino, sino para recordarte que esto apenas comienza, que aún hay risas que no has soltado, puertas que no se han abierto, promesas que no se han cumplido, y que cuando llegue el momento, cuando el cielo diga ahora, todo lo que parecía estancado comenzará a moverse, porque cuando Dios actúa, todo cambia. Así que no te conformes, no te resignes, no te rindas, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. No importa cuánto tarde, lo mejor aún no ha llegado, y cuando llegue, entenderás por qué tuviste que esperar, por qué tuviste que llorar, por qué tuviste que resistir. Todo tenía sentido, todo estaba preparándote para algo glorioso. Llegaste hasta el final, y eso no es cualquier cosa. Muy pocos lo hacen, pero tú te quedaste. Y eso dice mucho de lo que hay en tu corazón. Hambre de Dios, sed de propósito, deseo de algo más. No buscaste solo consuelo momentáneo, buscaste dirección, buscaste fuego, y eso tiene recompensa. Escribe en los comentarios: mi fe venció el desánimo y por eso llegué hasta el final.
quiero saber que estuviste aquí. Quiero que tu nombre quede registrado como parte de los que no retroceden, de los que creen hasta el final. Tus palabras también inspiran a otros y tu testimonio puede encender la fe de alguien que lo ha perdido todo. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes. Compártelo. No sabes a quién podrías estar salvando del desánimo, del abandono, de la desesperación. Un simple clic tuyo puede llevar esperanza a una casa entera. Y si ya lo compartiste, gracias por ser instrumento de Dios. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Este canal no es un entretenimiento, es un altar, una fogata donde muchos vienen a encender su fe cada semana. No te quedes mirando desde lejos. Involúcrate. Hazte parte de esta familia que cree en el poder de la palabra y en la obra del Espíritu Santo. Suscribirte no es una acción vacía, es sembrar constancia. Es decir, Señor, quiero seguir aprendiendo, creciendo, caminando contigo. Y si ya eres parte, gracias. Tu fidelidad mantiene este fuego encendido para muchos que no tienen una iglesia cerca, que están solos, que encuentran aquí un refugio. Ahora, antes de irte, quédate unos segundos más. No apagues este video aún. Deja que la música llene tu espacio. Cierra los ojos, respira profundo y dile algo al Señor. Un gracias, un te necesito, un aquí estoy. No hay conexión más poderosa que la que nace del silencio rendido. Quédate hasta el último segundo, no porque yo lo diga, sino porque tu espíritu lo necesita y porque este momento de quietud puede ser el comienzo de algo nuevo en ti. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda siempre, si aún estás en pie, es porque Dios aún no ha terminado contigo.